Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 27 de junio de 2017 y esto es La Contracrónica. Este mismo verano tendrá que renegociarse el NAFTA, el Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica, el que tienen suscrito desde hace más de 20 años México, los Estados Unidos y Canadá. Es un acuerdo que ha funcionado muy bien, que lleva, ya digo, muchísimos años operando, pero que parece que a Donald Trump no le gusta. Y lo viene diciendo desde que llegó. Fue uno de sus caballos de batalla durante la campaña electoral, uno de los más polémicos, por cierto, porque pocos tratados de libre comercio a lo largo de desde que existen los tratados de libre comercio, el primero se firmó en el siglo XIX entre Francia e Inglaterra, pues pocos han funcionado tan bien y han traído tanta riqueza a ambos lados de una frontera como este del que estamos hablando, como el propio NAFTA. Para Donald Trump, en cambio, el NAFTA es injusto porque según él solo beneficia a los mexicanos, a los canadienses los deja de lado, y bien, solo a ellos, es decir, en principio parece ser que se firmó solo para que se beneficiase México, según él, insisto, y también decía en su momento que ha provocado que muchas compañías norteamericanas se deslocalicen, lo cual es cierto, pero la deslocalización no tiene por qué ser necesariamente negativa, desde luego para los mexicanos no lo es y para la industria americana tampoco lo es, ya que ha venido a ocuparse con otro tipo de industrias de mayor valor añadido, que están en otro punto de la escala de valor. Pues bien, ahora llega la hora de la verdad, porque este tratado que el propio Trump pidió que se renegociase se va a tener que renegociar este mismo verano. Y es aquí donde el presidente tendrá que demostrar cuál es su política comercial. Durante los primeros 6 meses de presidencia de Trump se ha hablado muy poco de comercio. Esto creo que nos hemos dado cuenta todos un poquito al principio, nada más llegar, que se cargó el TPP, el Tratado de Comercio Transpacífico, y poco más. La verdad es que había otros temas más urgentes, más importantes, que si los seguros médicos, tanto internos como externos. Que si los seguros médicos, que si la inmigración, de la inmigración se ha hablado bastante, que si los problemas con Rusia o las injerencias de Rusia en la campaña, las historias de Rusia. Nunca antes, desde la Guerra Fría, creo que había tenido tanta influencia Rusia en la política interior norteamericana como está teniendo en los últimos meses, que si la guerra de Siria, que si el terrorismo internacional. En fin, al final el tema comercial, que fue uno de los puntos fuertes de la campaña electoral, recordaos hace un año, estábamos finales de junio del año pasado, había empezado ya, estábamos justo antes de la nominación, que se produjo en verano, y había tomado ya velocidad de crucero la precampaña. Trump estaba nominado. No formalmente, pero sí ya había quedado solo, ya se sabía que iba a ir como cabeza de cartel de los republicanos. Pues era un tema recurrente en prácticamente todos los mítines de Donald Trump. Todos los mítines republicanos siempre salía por A, por B o por C, siempre salía el tema comercial, el tema de los acuerdos comerciales, que si no son justos, que si la única manera de hacer América grande otra vez era acabar no con el libre comercio, pero replanteárselo de nuevo, que se habían hecho mal, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es que han pasado 6 meses o van a pasar 6 meses y no se habla de comercio, se habla muy poquito o no se habla absolutamente nada. Se ha ido dejando, se ha ido postergando una vez tras otra porque había otros temas. Pues a finales de este verano, vamos, a finales, ¿no? Esto tiene que ser, me pareció leer ayer, que a partir del 16 de agosto, una cosa así, es decir, dentro de menos de 2 meses, tienen que ponerse con la renegociación del NAFTA, que es el tratado de libre comercio más importante que afecta a los Estados Unidos. Hasta que se firme el TTIP con Europa, el más importante es el que tiene suscrito con Canadá y con México. Va a ser una renegociación pedida por el propio Donald Trump. Es nada más llegar al gobierno, nada más llegar al cargo, a la Casa Blanca, pidió renegociar, pidió tanto a los canadienses como a los mexicanos sentarse de nuevo. Digo, oye, vamos a sentarnos porque a mí no me gusta esto y además yo he prometido a mis votantes que esto le íbamos a pegar un cambio, porque no nos convence. Y además, pues lo que he dicho antes, nos quita puestos de trabajo y de esto solo se benefician los mexicanos. Bien, aquí en el tema del NAFTA, creo que lo he hablado en alguna ocasión, no sé si el año pasado pero el tema de los errores de apreciación que Donald Trump tiene respecto al comercio, que demuestra que
quizá en el mundo de la empresa se manejó bien, pero no termina de entender muy bien en qué consiste el comercio internacional. Es uno de los mitos más habituales pensar que un empresario, solo por el mero hecho de ser empresario, pues ya necesariamente tiene que saber mucho de comercio o tiene que saber mucho de economía, ¿no? El caso de Trump ni sabe de una cosa ni sabe de la otra, o por lo menos mucho de una cosa ni mucho de la otra. Para empezar, arranca con un error de base que creo haber denunciado en más de una ocasión. Y es que el NAFTA ha costado puestos de trabajo en Estados Unidos. Hace un cálculo, pura contabilidad básica, y es claro, si se nos han ido tantas fábricas a México, esto significa que esos puestos de trabajo de no estar en México estarían en Estados Unidos. Es una presunción como mínimo arriesgada, porque si se han ido a México porque les beneficia el Tratado de Libre Comercio, pero podrían haberse perfectamente ido a China o a Tailandia o a cualquier otro sitio donde, a pesar de los aranceles, la mano de obra era más barata y podrían seguir. Al final, siempre se encuentra la vía, en una palabra. Es muy difícil frenar el libre comercio a no ser que directamente lo impidas, que cierres las fronteras como están cerradas las fronteras de Corea del Norte. En ese caso ya no queda más remedio porque es directamente imposible, porque si te ven pasar con una bolsa por la frontera, pues te desarrojan 2 tiros. Bueno, en el caso de Corea del Norte ni siquiera puedes pasar la frontera porque a los norcoreanos, no les dejan salir. Pero mientras no se llegue a ese extremo es muy difícil ponerle puertas al mar. Se ve, por ejemplo, en dictaduras comunistas como Cuba, donde a pesar de todos los límites, a pesar de que había un embargo estadounidense, pues uno llegaba a la isla y se la encontraba llena de dólares y se la encontraba llena de productos norteamericanos y decía, bueno, pues lo primero que pensaba uno es: esto funciona fatal, es el embargo más desastroso que he visto en mi vida. Está la isla reventada de dólares por todas partes. De hecho, es la divisa oficiosa de Cuba, porque el peso, pues, la verdad, entre nosotros no vale demasiado. Y lo mismo con bienes hechos en los Estados Unidos. Es decir, que al final, hasta incluso poniéndolo todo muy difícil, todo lo que se pueda, es prácticamente imposible de tener el libre comercio. Luego hay otro elemento, y es que la automatización y la robotización pues ya empezaron a recortar puestos de trabajo, en el sector manufacturero por lo menos, mucho antes de que se firmase cualquier tratado de libre comercio. Es decir, desde luego mucho antes de que se firmase el NAFTA en 1995. El hecho de que cada vez, afortunadamente, vayan los robots sustituyéndonos en labores tediosas y en labores no propiamente humanas. No hay más que ver los trabajos a los que se dedicaban nuestros bisabuelos y los trabajos a los que nos dedicamos nosotros, y yo la verdad es que no se los cambiaría bajo ningún concepto. Por suerte hay muchísimas rutinas hoy que hacen las máquinas y que ni sabemos que las están haciendo, pero las están haciendo. Rutinas que antes tenían que hacer las personas. La globalización, en todo caso, lo que ha hecho es acelerar ese proceso. Lo ha intensificado. Pero hay una cosa que esto no se suele tener en cuenta, y es que los tratados de libre comercio se negocian y se firman precisamente para domesticar a las fuerzas ciegas de la globalización, no para acelerarlas. Precisamente el que teme de la globalización lo que busca es firmar tratados de libre comercio. Constata, por un lado, que es imposible ponerle puertas al mar, y por otro que, es decir, que no se puede prohibir el comercio a no ser que montes una tiranía espantosa. Eso por un lado. Bueno, pues como si no puedo realmente frenar esto, aunque me gustase, no puedo frenar esto, vamos a ver si lo ordeno. En eso consiste un tratado de libre comercio. Es decir, que el NAFTA, en todo caso, ha encauzado un proceso natural dentro de un marco normativo nuevo, o un marco normativo concreto, el que se acordó mientras estuvo negociando aquel Tratado de Libre Comercio, que creo que empezó allá por el año 1990 y que terminó firmándose en el año 1994, no en el 95, fue en el 94. Es decir, tuvo como mínimo 4 años de negociación, si es que no empezaron a calentar motores mucho antes. De hecho, si nos fijamos, en general, el comercio internacional, el gran comercio internacional, no estamos hablando de AliExpress ni de que uno se encarga una cámara de fotos por Amazon a Alemania y se la trae aquí. No, gran comercio internacional, que también lo es Amazon y también lo es AliExpress. Imaginaos esos barcos llenos de contenedores que se ven cruzar el estrecho de Gibraltar o acercarse a los puertos que atraviesan de lado a lado el ancho mundo. Pues eso es el comercio internacional. Pues ahí lo que podemos verificar que es que en los últimos 30, ¿no? En los últimos 50 años los aranceles han ido cayendo a plomo
en todo el mundo y entre todas las economías. Por lo que al final los tratados de libre comercio no se centran tanto en los aranceles, en si te pongo un impuesto, bueno, un arancel realmente es un impuesto por meterme el producto en el país y tú me respondes con el mismo impuesto, como por unificar la parte, digamos, regulatoria. Caray, por eso se tarda tanto en firmarlos y por eso cuesta tanto sacar adelante un acuerdo de libre comercio, un tratado de libre comercio, lo que os comentaba el TLC, pero es que el TTIP lleva 1000 años negociándose. El TPP, el Tratado Transpacífico, también, y todavía no ha terminado de ratificarse del todo. El ejemplo, por ejemplo, lo tenemos en el TTIP, en el del Tratado Transatlántico, o en el propio Transpacífico, que no terminan de salir del todo, ninguno de los dos. Básicamente porque hay cuellos de botella para armonizar las regulaciones. Siempre nos encontramos con lo mismo. ¿Dónde están? Se están negociando en secreto, suelen denunciar. Es que esto se está negociando en secreto. Es que, bueno, en secreto, es que aunque lo hiciesen en abierto, bueno, hay ciertas cosas como son acuerdos multilaterales, pues se negocian ciertos asuntos en secreto probablemente para que no se entere la otra parte, no lo sé. Y sobre todo porque son negociaciones tediosísimas, que no creo que interesen a demasiada gente. Al final el resultado va a ser público, así que más da como si negocias o no negocias a puerta cerrada. Muchas cosas se negocian a puerta cerrada sin demasiados problemas, ¿no? En el caso del TPP, por ejemplo, que es el Transpacífico, del que Trump se retiró. No sé si os acordáis, esto fue nada más llegar, es de lo poquito que se ha hablado de comercio en la era Trump. Las normas que se estaban discutiendo y que se discutieron para ese tratado iban desde la negociación colectiva con los trabajadores, es decir, con los sindicatos, mejor dicho, hasta la protección de las patentes o los subsidios a las empresas públicas. Es decir, vamos a fijarnos un marco común, un campo de juego común para que todos juguemos con las mismas reglas. Esa es un poco la idea, lo que decía antes de la domesticación de las fuerzas de la globalización. Claro, poner de acuerdo a 12 países en todas estas cosas, pues en la mayor parte de los casos, siempre es complicadísimo, es una labor prácticamente imposible. De hecho, os doy un dato, el TPP lo han firmado 12 países y hasta la fecha solo lo han ratificado 2, que son Nueva Zelanda y Japón. Cuando este tratado transpacífico se firmó a principios de 2016, en febrero concretamente, le quedaba un año en el poder a Barack Obama, llevaban ya 8 años negociándolo. Habían comenzado las negociaciones del TPP en el año 2008. O sea, hagáis una idea, hay que poner de acuerdo a tantos países sobre tantas cosas que no se puede improvisar. De hecho, es agotador, tiene necesariamente que ser agotador. Para que os hagáis una idea, estos son números reales. El Tratado Transpacífico tiene 5.600 páginas. Buscadlo en PDF, veréis como no encontraréis ningún PDF con las 5.600. Si buscáis en Google, lo primero que os aparecerá, la primera coincidencia que os aparecerá es del gobierno de los Estados Unidos, que todavía lo tienen colgado, y son una sucesión de PDFs. Está el índice, que es larguísimo ya de por sí, el índice, y a partir de ahí un montón de PDFs sobre todas las cosas que os podáis imaginar, desde la industria textil a la naviera, todo. Toda una regulación tratando de meterle... Es más, creo que sí, podría ser un puesto de trabajo estudiarse un tratado de estos y vivir de interpretarlo. De hecho, es un puesto de trabajo para mucha gente especialistas en estas cosas, ¿no? Bien, esto de que tuviese 5.600 páginas, Trump lo criticaba vehementemente. Hace un año y pico. Decía, es que no puede ser, claro, no puede ser que el comercio al final esté sometido a una regulación tan draconiana. En este caso no es que sometas el comercio a una regulación tan draconiana. Ojo, y no soy yo gran partidario de los tratados de libre comercio, yo soy partidario del libre comercio, de que no tengan que existir los tratados porque simplemente no existan las garitas fronterizas. Entonces es muy sencillo, cualquiera puede meter en el país de al lado, comprar y vender
lo que desee. Eso sería, por lo menos desde mi punto de vista, cuál sería el perfecto tratado de libre comercio, el que no existe. Ahora bien, ¿cómo existen? Y frente a las tensiones proteccionistas que están ahí y que siempre van a estar, bueno, pues una manera de encauzarlo, ya digo, es esto. Pues bueno, vamos a ponernos de acuerdo en una serie de cosas que permitan que una vez esté construido el edificio o la carretera puedan circular por ahí camiones y demás. Por cierto, esto me lo contaban hace un par de años estando yo en Guatemala, me decían que justo ese año además, acababan de dejar pasar a los camioneros mexicanos más allá de la frontera. Hasta el año 2015, esto que decía Trump de que no, es que esto solo beneficia a los mexicanos, los camioneros mexicanos no podían conducir por los Estados Unidos. Había sido una excepción dentro del tratado, cosa que los camioneros canadienses sí podían hacerlo. A las que creo que eran 15 o 25 millas de la frontera tenían que cambiar la carga y entregársela a un camionero norteamericano. Los camiones en Estados Unidos, como bien sabéis, están hipersindicalizados, constituyen un grupo de presión muy fuerte. Y en general los sindicatos del transporte en un país tan grande, claro, pues siempre tuvieron muchísima fuerza. Bueno, esto sirva como inciso, pero vamos, que no siempre ha beneficiado el NAFTA a los mexicanos, ni muchísimo menos, en este caso el transporte, de ninguna manera. Fue en tiempos de Obama cuando por fin se les dejó pasar de esas 15 o de esas 25 millas. Luego hay otro tema sobre el desconocimiento de Donald Trump respecto al comercio internacional. Ojo, que lo mismo sabe cómo funciona, pero no le interesa lo más mínimo, que también es una posibilidad. Y es que él es un experto en el llamado arte de la negociación. De hecho, creo que su libro más vendido, por lo menos hasta la fecha, es un libro que escribió en los años 80 con gran éxito editorial, que se titulaba The Art of the Deal, el arte del acuerdo, el arte del acuerdo, el arte de la negociación, no propiamente, sí, el arte del acuerdo. Pero las negociaciones de estos tratados nada tienen que ver con el tipo de negociaciones a las que él como empresario está acostumbrado. Son deals, digamos, de carácter muy diferente, radicalmente opuesto. Es decir, llevan tantos años y hay tantos flecos por cerrar que se trata de obras colectivas. No de un acuerdo que nos sentamos aquí en una semana o en un par de semanas lo tenemos cerrado, entre tú y yo. Es decir, muchas veces esos acuerdos les toca llevarlos a cabo a gobiernos de distinto signo. El caso del Tratado Transpacífico es paradigmático. Esto lo empezó George Bush y lo termina firmando Obama y le tocaba ratificarlo a Trump. O sea, que es una idea, en 3 mandatos diferentes, con 3 presidentes diferentes, exactamente el mismo. Y luego son tan largos que 5.600 páginas. Y eso es el documento final. Imaginad la de papel que estarían tirando mientras lo negociaban. Es decir, que un tratado de libre comercio no es propiamente un deal, en el sentido inglés del término. No es un deal, es un agreement, es decir, no es un negocio puntual. Es crear un marco normativo lo más preciso posible. Es decir, el arte de la negociación de Donald Trump de nada sirve aquí, en este entorno. Es útil, pues para cerrar un acuerdo 1-1 sobre un tema concreto. Pues para comprar un hotel en las Bahamas, está bien, ahí probablemente este hombre sea un crack de la negociación. Y otra cosa bien distinta es fijar una normativa para que 12 o 15 países comercien con productos siderúrgicos. Y todos estén de acuerdo, claro, desde los que no producen nada hasta los que tienen una industria siderúrgica potentísima, pero están interesados los que no producen nada están interesados en entrar dentro de en firmar ese acuerdo, porque aunque sí ya nunca van a desarrollar la industria siderúrgica, probablemente porque no les interese, sí podrán desarrollar otro tipo de industrias o potenciarlas. Bien, pues todo esto se hace con mucha gente encima de la mesa, con muchos países, con grandes delegaciones de negociadores. No sé, tal vez no nos guste cómo funciona, pero es que es como funciona. Así es como funciona la política comercial, la gran política comercial en el siglo XXI. Y Donald Trump, por muy presidente de los Estados Unidos que sea, no la puede cambiar, porque ya digo, funciona así.
puede parecer algo pesado, y de hecho lo es. Pero el trabajo, si lo miramos desde cierto punto de vista, se hace de una sola vez. Una vez firmado y ratificado, ya está, ya se ha quedado, como he dicho antes, ya has trazado las vías. Has puesto el callejero, ya has puesto las calles a través de las cuales ya se puede circular y ya tienes el código de la circulación, las señales puestas. Es decir, si ya has hecho el trabajo previo, que puede llegar a durar 8 años o mucho más, a partir de ahí todo va a ser beneficiarse de ese trabajo. Luego, si consigues ponerte de acuerdo con un grupo de países muy grande, pues te beneficias de pertenecer a ese área al que otros no tienen acceso en condiciones iguales. Por ejemplo, caso de la Unión Europea, que en esencia no es más que un tratado de libre comercio gigantesco. Tratado de libre comercio, el más grande del mundo, por cierto, que ha tardado 6 décadas en culminarse. Pero claro, para sus integrantes actualmente es un gran invento, tanto para los integrantes ricos como para los integrantes pobres o menos ricos. A ver, me explico. La industria alemana, por ejemplo, que siempre se quejaba, no es que los alemanes quieren la Unión Europea para vendernos sus Mercedes y para vendernos sus Audi, para vendernos sus BMWs y su maquinaria industrial. Pues sí, claro, tienen acceso preferente a un mercado gigantesco y de alto poder adquisitivo. Pueden vender sus automóviles de gama alta de manera mucho más conveniente, qué sé yo, que los japoneses, por ejemplo, que también producen automóviles de gama alta de alto nivel o maquinaria de precisión. Y dentro además de un club de naciones ricas como es la Unión Europea, ya digo, que pueden comprar y comprar mucho. Pero también se benefician los que no fabrican automóviles de gama alta. Los griegos, por ejemplo, tienen mucho más fácil vender vino a los holandeses, que son grandes vendedores de vino, como pueblo del norte que son, que los turcos, a pesar de que los turcos tienen mucho más espacio para producir vino y seguramente hacen un vino estupendo. Pero es que están fuera del club, están fuera de ese callejero que conforma el tratado, el gran tratado de libre comercio de la Unión Europea. Pues bien, lo que hizo Donald Trump en el mes de enero o en febrero, creo que hizo esto del TPP, nada más llegar al poder, fue excluirse del Club de las Naciones del Pacífico. Ojo, y estar en ese club es muy interesante. Tiene lo que se conoce el llamado efecto arrastre en economía. Es decir, invita a terceros a producir en alguno de esos países para tener acceso al resto. Economías como la española llevan como 30 años, más de 30 años, beneficiándose de ese efecto arrastre para entrar en la Unión Europea. Tú vienes, te pones aquí o empiezas a operar desde aquí, tienes acceso a todos estos países, entre los cuales están países extremadamente ricos como Alemania, como Francia o como el Reino Unido. Luego, los acuerdos bilaterales, como dice Trump habitualmente, que es lo mejor, de uno a uno, porque el arte del acuerdo y del deal, pues no son siempre necesariamente mejores, al menos para esto que nos ocupa. En el caso del NAFTA, de hecho, es prácticamente un acuerdo bilateral, es un acuerdo trilateral. Son solo 3, a diferencia, por ejemplo, del CAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y la República Dominicana, que siempre la meten en el mismo saco, a pesar de que no está propiamente en Centroamérica, sino en el Caribe. En este caso son 6 países, pero del CAFTA no ha dicho nada Donald Trump. No lo ha dicho porque el balance comercial es positivo para los Estados Unidos, la contabilidad básica, digamos. Pero vamos, de cualquier modo, para esto faltan un par de meses, todo está por ver. De lo que salga de esta renegociación, pues empezarán o podremos ya sacar conclusiones útiles. Y a partir de ese momento ya podremos basarnos en la realidad y no en los mítines de campaña. Jesús, que es un paisano mío, bueno, es de Navalcarnero, que está cerquita de Madrid, me envía una noticia que él la denomina de manera muy graciosa y muy madrileña, por cierto, como una noticia que le quema la sangre. Bien, mejor que nos la cuente él
Pero vamos, ya os anticipo que tiene que ver con Podemos y con Bollywood. Sí, no Hollywood, con Bollywood. Mira, te envío una noticia, o como diría yo, una noticia que me quema la sangre. Para quien no lo sepa, hace un tiempo se celebró en Madrid los Oscars de Bollywood, para lo cual el Ayuntamiento de Madrid dotó con más de 1 millón de euros para financiar tal evento. Bueno, pues ese dinero fue, entre otras muchas cosas, para pagar 275.000 euros de limusinas, los mejores hoteles del Palace, servicios de masajes, servicios de spa, comidas de sushi y, atención, casi 13.000 euros en servicios de escort. O sea, que lo que tú ganas levantándote a las 6 de la mañana y trabajando como un negro todo el día para dar de comer a tu familia, de todo lo que te roban a final de mes, piensa que 13.000 euros se está gastando el Ayuntamiento de Madrid en pagar prostitutas. Y bueno, ahí lo dejo. Pues no, Jesús, yo no gano 13.000 euros levantándome a las 6 de la mañana y trabajando como un negro todo el día, ni de coña, vamos. Es que ni levantándome a las 5. Yo no gano 13.000 euros de ninguna manera, vamos a ver, es decir, 13.000 euros así de golpe. Vamos, ni yo ni tú, ni ninguno de vosotros. Ya nos gustaría, sí, poder levantarnos 13.000 euros de una tacada, como se lo levantaron estos de Bollywood, aunque no se lo levantaron, propiamente lo que hicieron fue pasar la nota, que se dice, ¿no? Oye, yo hago esto y luego te paso la nota. Lo de los 13.000 euros en putas, podrías haberlo dicho abiertamente, aquí en la contracrónica llamamos a las cosas por su nombre, pues a mí me ha matado, sinceramente. Esta noticia es del mes pasado, cuando salió esta noticia, y cuando lo vi, claro, me pegué una carcajada porque no cabía otra. Pero bueno, es lo que hay. La política tiene cierto componente mafioso, pero también cierto componente de vividores, propiamente. No olvidéis que, y si os gustan las pelis de Scorsese, sabréis que todos sus mafiosos, a la vez, son unos vividores. Están llenos de vicios por todas partes. Acordaos en Casino. Bueno, no digamos ya el lobo de Wall Street. Bueno, pues bien, estos tienen ese componente, digamos, de vividores, aunque aquí parece ser que los que se pegaron la gran vida durante 4 días en Madrid fueron los actores, productores, guionistas y demás gentes, peliculeros del mundillo este de Bollywood. Pero vamos, hay conceptos, estuve echándole un vistazo porque me llamó la atención en su momento, hay conceptos todavía mucho más desconcertantes. Hay, por ejemplo, uno fantástico que es 527 euros en sushi. No, pues tampoco es mucho, no, para una sola habitación. Claro, yo cuando lo vi me pregunté, pues bueno, que alojaron a un tiburón. Es que es más o menos lo que se debe comer un tiburón de una sentada, 527 euros en pescado crudo. No vi otra cosa. ¿Quién se puede comer de un golpe, 527 euros de sushi, así, de una sentada? A mí me gusta mucho el sushi. No es barato, pero tampoco es prohibitivo. Luego hay otra buenísima que es 8.700 euros de planchado. 8.700 euros de planchado. En los hoteles, claro. Que plancharon con la mano. Es decir, no se me ocurre otra manera de encarecerlo tanto, o es que plancharon mucho. Bueno, también era una gala. Entonces irían todos con sus smokings y los habían traído desde Nueva Delhi. Entonces vendrían hechos una farineta en las maletas. Luego estaba lo de las limusinas, que eran 200.000 euros en limusinas para ir de aquí para allá, son 4 días. Esto fue exactamente, tengo las fechas aquí, del 23 al 26 de junio del año pasado. Coincidió con las elecciones, que fueron hace justo un año, entonces de ahí que se hablase poco del tema. En aquel momento estábamos todos con lo de la política. Vamos, hace justo un año, es decir, tal día como hoy, de 2016, esto acababa de terminar. No sé, debe de ser como la emergencia social esa de la que hablaban cuando llegaron al poder en el ayuntamiento hace un par de años. Ojo, y hay más, con esta historia, porque esto se contrató con una empresa de relaciones públicas llamada Wishcraft. Esta empresa, la sede está en Singapur. Estos son los de los paraísos fiscales y van directamente a contratar con una empresa de Singapur. Bueno, tengo otra cosita que me pasa un oyente de Burgos, que no me deja el nombre, me lo ha pasado por WhatsApp. Me ha pasado una fotografía de una... Esto también entraría dentro de la categoría de Podnoticia. No he puesto la cabecera, pero ya no puedo ponerla porque ya hemos pasado. No sé si ponerla de salida, fíjate. Bueno, esto es una concejala en Burgos, que está, pues una chica jovencita que lleva una camiseta que pone la revolución para cambiarlo todo y una estrella de 5 puntas roja por detrás, bueno, muy podemian, con un pedazo de libro gigantesco que entiendo que debe de ser la Constitución, y estaba jurando el cargo. Desconozco por qué. No sé si es porque un concejal se había dado de baja o yo qué sé, se había retirado. El hecho es que la tocaba a mitad de legislatura pasar a ser concejala. Y ella está con un papelote encima del libro, ya digo, libro gigantesco, parece como esos que utilizaban en las películas de Harry Potter los profesores,
pues jurando. No sé exactamente lo que jura porque es una foto y no un vídeo, pero en la foto de al lado que me adjuntan aparece el texto del papelote que dice textualmente: prometo por imperativo legal acatar la Constitución hasta que la clase trabajadora decida cambiarla mediante la movilización y construya una sociedad sin opresión ni clases sociales. Es decir, promete acatar la Constitución, no sé, a mí esto, hasta que la clase trabajadora, en fin, eso ya sabes, un poco vaporoso, decida cambiarla mediante la movilización. Yo aquí me echo a temblar. La movilización puede ser la movilización de la brigada acorazada Brunete. Es decir, esto huele a golpe de Estado. Si en lugar de estar con la camiseta de la Revolución para cambiarlo todo, estuviese con una camiseta con una esvástica e intenta jurar con esto, la estarían acusando de golpista, con razón, claro, para que veáis que hay ciertas cosas que te están permitidas y sabes en qué lado del espectro político colocarte. Bueno, pues con estas dos noticias encadenadas, una que me llega de aquí de Navalcarnero y la otra desde Burgos, pues vamos directos a la sección de Pizarro, a la Pizarroteca, al gabinete, que nos quiere hablar de un tema serio, nada de Podemians, nos quiere hablar sobre el tema del califato islámico, quiero decir. Después del califato se organizarán regímenes sucedáneos del mismo, que es lo que en la región siempre se ha aceptado. Otro califato, una monarquía, una dictadura, una democracia formal que vehicule un régimen autoritario, una democracia con un partido abrumadoramente mayoritario y con un prócer, en fin, cualquier cosa menos una democracia occidental estándar. Por otra parte, el Islam seguirá sin saber cómo encajar la globalización y muchedumbres seguirán encontrando en la yihad una respuesta. ¿Cómo van a desenfangarse todos los vecinos y los autoinvitados? Es un misterio. Ahora bien, que lo van a hacer mal no lo es. La posición europea en todo esto será como hasta ahora, errática, dubitativa, inconsistente e inoperante. Triste, pero sin sorpresas. Pues, queridos amigos, hasta aquí ha llegado la contracrónica de hoy, 27 de junio de 2017. Y repito la fecha que ya la he dicho al principio porque a partir de hoy todos los patronos y los mecenas de la contracrónica tendrán sus nombres tal y como os prometí, os lo dejé ayer en Patreon, pues todos un nombre, he puesto un rodante de estos como en el cine, en la versión de YouTube, en la de iVoox y el iTunes y Tuning y demás, no, porque no tiene opción de vídeo, pero los que escuchéis la contracrónica a través de YouTube, pues lo podréis ver que ha empezado hoy, no con mi careto, sino que ha empezado con los nombres de mis mecenas y de mis patronos, que era una cosa que les había, ya digo, prometido en su momento y que no me había podido por falta de tiempo, básicamente sentarme a editarlo un poquito y a ponerlo medianamente aparente. Así que ya sabéis, si queréis verlos, queréis conocer los nombres de esos héroes, no tenéis más que ir a la versión de YouTube y echarles un vistazo. Bueno, héroes y heroínas, porque también hay alguna chica que otra, no muchas, la verdad. Este programa es muy poco paritario, me van a encalomar, me van a poner una multa o algo así. Bueno, no será porque no invito a que entren aquí mujeres a escucharlo, pero parece ser que no les gusta tanto como a los hombres. En fin, bueno, pues queridos amigos, con esto me despido de vosotros, hasta mañana.